Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión hablaremos de compliance en el sector público. Hay mucha demanda en ese tema en Latinoamérica y no puedo estar mejor acompañada que por Pablo Casabán. Bienvenido, Pablo. Hola Jimena, gracias por la entrevista y como vos dijiste, buenas tardes, buenas noches, buenos días y bueno, te agradezco mucho nuevamente la invitación. No, para nosotros es un placer contar con tu experiencia en este tema que es tan reciente. Pero antes que nada, quiero presentarte, que todos conozcan quién es Pablo Casabán. Pablo es abogado recibido en la Universidad de Córdoba, es socio del estudio jurídico Casabán y Asociados, director del Instituto de Ética y Transparencia de ACEP, la Asociación Civil de Estudios Populares, Chief Compliance Officer de Cluster CIAR, responsable del Departamento de Compliance en la Fundación Potenciar Docente del curso sobre Ética y Compliance, organizado por Capacita Mendoza. Está certificado por la IFCA y por la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Está certificado en Ética y Compliance por la Universidad del UCEMA, diplomado en Derecho Penal y Compliance de la Universidad Austral, máster en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN International Business School, tiene un MBA en la Universidad Tecnológica de México y tiene un diplomado en Transparencia en las Contrataciones Públicas de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Felicitaciones por toda la experiencia que tienes. Estoy deseando comenzar a hacerte las preguntas. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, no, te agradezco toda la presentación de de tantas cosas que uno ha hecho. Lo único que me pone los pies sobre la tierra, los años que tengo. Pero no, te agradezco mucho y la verdad que para mí un placer poder hablar de un tema que básicamente me estoy formando permanentemente y que es muy demandado en todo el mundo y que ha comenzado a tener un desarrollo importante acá en Argentina. Exactamente. Argentina y en particular en Latinoamérica en general tenemos una cuenta pendiente con el sector público y no hay mejor momento que empezar a desarrollarlo desde ahora, ¿no? Por empezar, Pablo, compliance es una disciplina nacida básicamente en el sector privado. De hecho, los estándares que se han formado a nivel ISO 31000, 27000 y 19600 son fruto de un marco regulatorio muy privado, ¿no? Pero en el podcast de hoy, que nos comparte precisamente la perspectiva de la aplicabilidad pública en el sector gubernamental, cómo esta disciplina puede llegar a impregnar también el sector público. Sí, la verdad que es tan cierto todo lo que vos decís, que es una disciplina que nace en el sector privado y que cada vez con bastante más paso acelerado ha empezado a tener desarrollo en el sector público y creo que es una consecuencia lógica, porque paradójicamente es el Estado el que le reclama al sector privado que implemente nuevas culturas corporativas de ética o de compliance, que haga reformulaciones de su cultura organizacional en su vinculación o interacción, ya sea entre ellos, el sector privado me refiero, y sobre todo con el sector público, y el sector público no se autoimponga esa obligación. Resulta casi paradojal. Eh, la respuesta que uno recibe por lo general es, bueno, es que nosotros tenemos regulaciones de la ley. La ley nos obliga, nuestra actividad es regulada, es una actividad legal, con lo cual sería sobreabundante. Y la verdad que no es así, porque como todos sabemos, lo que es el desarrollo de las culturas organizacionales, de las políticas de integridad, es un trabajo permanente, son desafíos permanentes que se enfrentan a diario y me parece una paradoja, y esto siempre lo digo, de que los hechos de corrupción es un tango, yo que soy de Argentina, ¿no? Es un baile que se necesita dos actores, el sector privado y el sector público cuando hablamos de corrupción pública, ¿no? Sacando del sector privado. Y, y esto creo que es un gran desafío porque es asumir el sector público que no solamente tiene la obligación de regular y de impulsar políticas de integridad en el sector privado, sino que tiene que empezar por casa.
Creo que esto ya es una discusión que está saldada el hecho de la necesidad de que el sector público tenga políticas de integridad, marco de integridad. Lo que sí está faltando es un marco regulatorio, un marco legal, o si se quiere, algún tipo de norma que se lo imponga. Para mí no haría falta una ley, pero nunca estaría de más. Pero ese avance creo que en el mundo, en España ha tenido un desarrollo muy grande, el comprar en el sector público, incipientemente lo tiene en América Latina, y creo que, como decimos siempre, como cuando el compliance llegó para quedarse en el sector privado, creo que en el sector público también nos resta el desafío de hacer un desarrollo y empezar a andar un camino que no es fácil y que es bastante largo. Sí, muy largo, ¿no? Porque además en los últimos 40 años el sector público ha ido originando toda una gama de figuras híbridas tanto en España, donde existen entidades públicas empresariales, sociedades estatales, consorcios públicos privados, fundaciones, sociedades estatales de participación industrial, incluso hay muchas UTEs, muchas uniones transitorias de empresas que también están involucradas, ¿no? Sí, totalmente, porque el desarrollo del sector público en los ámbitos de los negocios no es propio solamente de Europa. Eso se produce en todo el mundo, sobre todo por la actividad de promoción que tiene el Estado en muchos aspectos. En América Latina es más acentuado todavía, en el cual hay muchas empresas del sector público que, bajo el ropaje del formato de sociedad anónima, pero con la participación estatal mayoritaria, toma actividades que son vitales, son estratégicas. Acá en Argentina existe un cúmulo de sociedades estatales o sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria en sectores fundamentales, como es la prestación de servicios públicos de transporte, de prestación de servicios públicos del agua, en el cual obviamente también tenemos aerolíneas, en el cual obviamente acá hay una interacción clara de la política pública, pero desarrollándose en el sector privado, o lo que sería en el mercado, ¿no? Con lo cual, ahí tal vez sea mucho más fácil de aplicar y justificar el compliance, más allá de todo las justificaciones que tiene en general el compliance. Y justamente es a partir de ahí donde se empiezan a dar esta incipiente que decía yo recién, esta incipiente necesidad de implementar institutos propios del compliance en el sector público. La verdad es que el desarrollo ha sido muy importante. Se da en América Latina, yo conozco con más precisión, obviamente, el sector en Argentina, y sobre todo en el sector lo que es el gobierno federal o el sector nacional. Pero es como vos decís, Jimena, la verdad que el desarrollo del sector público es tan amplio que se impone necesariamente la implementación de políticas de integridad. ¿Y cuáles son las variaciones que se han detectado en los sistemas de compliance que suelen implementar en cada una de estas estructuras societarias, Pablo? ¿Hay algunas diferencias en cuanto a sociedades estatales, fundaciones, consorcios, UTES, etcétera? Las diferencias iniciales son muy pocas, sobre todo porque, como te decía recién, son en el marco de sociedades comerciales con participación estatal mayoritaria o en algunos casos es única, el único socio del Estado, pero bajo el ropaje de sociedades comerciales. Entonces, el área de integridad o de compliance es similar, en muchos casos es idéntica a la del sector privado. Esto tiene su lógica justamente por la formación que tienen, por la estructura societaria que han adoptado. Pero obviamente esto ha comenzado a impactar ya en el sector público propiamente dicho. Entonces hay un desarrollo. Hace poco estuve una entrevista con el responsable de la Oficina Anticorrupción de la Argentina, que es un organismo nacional que depende del Ejecutivo, y, y ellos habían hecho un relevamiento
Y todos los ministerios nacionales hoy, con más o menor desarrollo, ya tienen un área de compliance en el ministerio propiamente dicho, por fuera de estas sociedades públicas que hablamos recién. Y tienen desarrollo desparejo, pero en principio han adoptado un sistema o una estructura similar al sector privado. Y yo creo que en esto, como primer paso, está bien, es lógico porque se basan sobre todo en experiencias ajenas, pero creo que los desafíos del desarrollo del compliance en el sector público debe tener particularidades que, no, que, son, que exorbitan las particularidades del compliance en el sector privado. Acá, vuelvo a repetir, en Argentina, este desarrollo en el sector público propiamente dicho es aún incipiente, pero está presente. Eh, Eso hablarlo hace 6 años era imposible. No tenía un desarrollo, había una oficina formal que cumplía tareas formales, que era la Oficina Anticorrupción, pero no tenía, no como diseño de políticas de integridad, mucho menos de generar cultura de integridad dentro del sector público. Eh, es auspicioso el inicio, pero queda mucho camino por recorrer. Pero en principio, respondiendo a tu pregunta, se ha adoptado la estructura y el funcionamiento del sector privado, que es lógico porque es el modelo que tienen a la vista, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, tal como lo comentas. Ahora, yendo a cuestiones prácticas, ¿no? ¿Cómo debe implementar un programa, el sector público, una empresa estatal o el mismo sector público, un programa de integridad o un programa de compliance? ¿Qué elementos debe tener? ¿Qué áreas deben intervenir? Pero sobre todo, ¿qué elementos lo diferencian del sector privado? Todos los elementos que la mayoría de las normativas en Latinoamérica aplican o exigen a los programas de compliance en el sector privado, ¿le aplican al sector público? La tentación mía es decir que sí, pero es un requisito necesario, pero no suficiente. Entiendo que todas las normativas que son aplicables al sector privado son absolutamente necesarias en el sector público, pero con eso no alcanza. Entiendo que tiene que haber un responsable de una oficina de integridad o de compliance, que debe depender de las máximas autoridades. En esto creo que tiene que ser idéntico a lo del sector privado porque debe haber un compromiso de los más altos funcionarios. Creo que tiene que ser oficinas de carácter permanente que no deben depender solamente de la voluntad del funcionario de turno, por lo cual yo esto creo que necesita una reglamentación o que se legisle la necesidad de implementar esta oficina. Todos los otros elementos creo que son absolutamente necesarios, lo que puede ser desde tener un canal ético, las capacitaciones que son fundamentales como generadoras de la cultura organizacional en materia de integridad y cualquier otro elemento que todos conocemos del compliance privado. Pero entiendo que el sector público la tarea es un poquito más compleja porque debe tener no solamente políticas de transparencia pasiva, como sería la, la- la de responder ante las exigencias de la ciudadanía, ya sea por medio de políticas de acceso a la información, sino que creo que tienen que tener políticas activas como son lo que se denomina políticas de gobierno abierto, en el cual creo que esto es una diferencia con el sector privado. El sector público está obligado a brindar información a todos los ciudadanos y tiene otra obligación que creo que es fundamental, que es generar marcos de integridad en el sector privado, ya sea por medio de acciones colectivas, pactos de integridad o cualquier otra medida de trascendencia social o sectorial. Y por otro lado, creo que tiene otro gran desafío y una obligación necesariamente, que es generar mecanismos de participación ciudadana o participación popular. Todo esto creo que estas dos últimas, sobre todo lo que es la obligación de generar cultura de integridad en el sector
privado, me refiero al mercado, ¿no? Al área comercial, y la obligación que tiene de generar mecanismos de participación ciudadana como una forma de proceso de integridad o de compliance es una característica distintiva del sector público y que creo que justamente uno de los grandes desafíos, cómo adecuar políticas de compliance que provienen del sector privado a políticas públicas como puede ser la participación ciudadana. Eh, por eso yo digo que todos esos elementos que vos mencionás que vienen de compliance privado son condiciones necesarias, pero no suficientes para lo que se pueda hablar de un concepto de compliance público. Es más complejo, creo que tienen otras exigencias y está bien que así lo sea, porque estamos hablando del sector público, estamos hablando del Estado, que tiene mucho más obligaciones, sobre todo en lo que es generación de información, generar canales de acceso a esa información y canales de participación popular, porque es a partir de ahí donde se genera el control sobre la actividad pública. Eh, pero siempre creo que el Estado no se equivoca si toma de referencia el desarrollo que ha tenido de compliance en el sector público, porque son muy buenas experiencias, son experiencias enriquecedoras, e insisto, es el primer paso que tiene que dar el sector público en la primera etapa. Necesariamente va a tener que adoptar los mismos institutos adaptados a las realidades de la organización, como en cualquier caso, pero tiene mayores desafíos y creo que eso es una de las cosas más interesantes que tiene el compliance en el sector público. Bueno, no puedo estar más de acuerdo y además, siguiendo en esta vertiente práctica de todo lo que estamos comentando, en líneas generales podemos trasladar que el análisis de riesgo se puede llevar adelante en el sector privado, sobre todo lo relativo a corrupción, fraude o ciberseguridad, lo podrían implementar. Todo lo relativo al apoyo de la alta dirección, sería factible aplicarlo. Canales éticos también, seguimiento y mejora. Ahora, en relación a la figura del compliance officer, son una de las grandes cuestiones que se plantean cuando como consultor asesoramos en la implementación de un programa de compliance en el sector público, ¿no? ¿Quién debería asumir este rol de compliance en este sector público? ¿Debería formar parte de la misma función pública? ¿Debería ser un externo independiente? ¿Algo híbrido, un comité formado por ambas partes? ¿Qué es lo que consideras? Es muy interesante la pregunta porque creo que no hay una respuesta única. Creo que se pueden establecer, hay distintos diseños institucionales para poder ubicar a este responsable. Eh, Uno tiene siempre la tentación de echar mano a lo que tiene más cerca, ¿no? Pero yo te digo, en la República Argentina, la figura de lo que vendría a ser el compliance officer es lo que te mencionaba recién, la Oficina Anticorrupción, y es un organismo nacional que depende directamente de Presidencia. Eso es un diseño. Hay otros diseños, como puede ser la figura de una comisión nacional que está presidida por una persona con prestigio y con capacidad en el tema y que es un organismo extrapoder. ¿Sí? En el Perú es así, en el cual diseña, planifica políticas de integridad en el sector público y cada organismo público debe adoptar ese mínimo, esa base mínima de políticas. Hay otros diseños, como pueden ser lo que vos mencionabas, de un consejo mixto entre público y privado y que también sea la que diseñe y planifique las políticas públicas y después cada organización, cada organismo en los distintos estados, ya sea federal, provincial o comunal o municipal, las vaya adoptando. Yo creo que, a ver, no hay una respuesta única. Lo que sí creo que como mínimo, debe haber en cada organismo público un encargado de integridad que dependa de la máxima autoridad. Es decir, que haya una oficina, si se quiere, interna, con las mismas características que tiene un compliance officer en el sector privado, esto que
que sea independiente, que tenga autonomía, no solamente de carácter funcional, sino también presupuestaria, que es fundamental, y de recursos. Pero esto no obsta a que haya un organismo extrapoder por fuera del Ejecutivo que sea el que diseñe y planifique las grandes políticas, pero necesariamente en cada organismo, ya sea en el gobierno nacional, en cada uno de los ministerios, y que ese organismo, que ese gobierno federal tenga un organismo que centralice, como te estoy mencionando, la Oficina Anticorrupción en Argentina, y que cada provincia con sus gobernadores tenga su organismo y así se repliquen sus ministerios y sus organismos descentralizados o autárquicos, y igual que en las comunas. No hay una respuesta única. Yo creo que son unas cuestiones de diseño. Lo que sí me parece que se debe respetar, más allá del diseño que se adopte, de que sea intrapoder o extrapoder, la figura de compliance officer necesariamente debe estar revestida de la característica que la tiene en el sector privado, como es, repito, la independencia, la autarquía, contar con recursos financieros y recursos humanos suficientes y que tenga independencia de criterio. Esto es fundamental. No es fácil, no es fácil en el sector público, no es fácil, mucho menos en América Latina, por esta casi concepción que se tiene del poder, casi de, como parte del capital personal del funcionario de turno, pero creo que es una cuestión de generación no solamente de diseño institucional, sino también de generación de cultura. Eh, yo creo que decir que hay un diseño único sería un poco torpe de mi parte, porque también debe responder los diseños con las características que he mencionado de la independencia, autarquía y facultades propias del compliance officer. También depende, hay que atender a la idiosincrasia o hasta la estructura que tiene el sector público en cada lugar. Pero me parece que esto tampoco obsta, lo que vos me decís en la segunda parte de la parte de la segunda parte de la pregunta que me formulas, que es si debe ser externo o interno. Eh, yo creo que eso es indistinto. Se puede diseñar una oficina de integridad en el sector público que sea atendida por un externo, un consultor o un organismo o una entidad civil que tenga expertise y experiencia en temas de integridad. Eh, Eso también, insisto, es una cuestión de diseño, pero sí necesariamente tienen que generarse espacios que sean permanentes y que cuenten con estas características que para mí son fundamentales, que es la independencia, la autarquía financiera o de recursos que debe tener el responsable del área de integridad. Y en lo posible que sean personas que tengan cierta permanencia en la oficina y que no dependa de los cambios de gobierno o de los responsables de los gobiernos. Por eso creo que hacer un mix entre un responsable permanente y asesoramiento externo es una buena medida para garantizar sobre todo que esa independencia funcional y de criterio se mantenga. Sí, totalmente. La verdad que no hay nada dicho en tema de compliance. Tendremos que los consultores desarrollar la máxima creatividad para que en todas las medidas que implementemos mantengamos siempre estándares básicos, ¿no? Todo lo que es independencia, integridad, autonomía es clave a la hora de implementarlo. Y sobre todo, como siempre lo he comentado en más de una ocasión, el sentido común o el menos común de todos los sentidos, ¿no? Bueno, por eso digo que también hay que ajustarse a la realidad de la institución, sí que esto signifique replicar malas costumbres o malas culturas, ¿no? Pero adecuarse también a la realidad de esa organización. No todas las organizaciones tienen la misma dimensión, no todas las organizaciones tienen la misma capacidad económica, no todas las organizaciones tienen una dispersión geográfica igual o responden o tienen una cantidad de ciudadanos iguales. Creo que en esto, que son criterios generales de compliance privado, que es
atender a distintas realidades en cuanto a dimensión económica, capacidad económica o la exposición de riesgo de la organización. Esto aplica en el sector público y lo que los consultores lo que vamos a tener que hacer es, obviamente, con lo que vos decías, garantizar los requisitos mínimos, que el piso sea lo más alto posible en cuanto a requisitos mínimos y después adaptarnos a las realidades geográficas, sociales, económicas de cada institución pública, sabiendo que hay estándares mínimos que tienen que respetarse. Creo que en esto ahí va mucho lo que vos decías, el sentido común y sobre todo el criterio del consultor de no forzar, de no forzar en generar institutos o situaciones que en definitiva van a atentar contra la implementación de la cultura de integridad. Porque a veces siempre hay un dicho que dice que lo ideal a veces es enemigo de lo posible, ¿no? Hay que buscar estándares mínimos que nos garanticen el funcionamiento del compliance, pero tampoco forzar situaciones a pretender de implementar instituciones ideales cuando nos estamos alejando incluso hasta de la cultura de donde está inserta ese organismo público. Mm. Pablo, para concluir, cuéntanos en líneas generales cuál crees que es la tendencia en los próximos años, en los próximos 10 años, de compliance en el sector público. ¿Cuál crees que será el panorama? Si yo te preguntara el 28 de agosto, que es el día de hoy que estamos grabando este podcast, el 28 de agosto del 2030, ¿cuál crees que será la situación? Yo soy optimista, muy optimista. Creo que el compliance eh, va a tener desarrollo como cualquier otra cultura o cualquier otro tipo de generación de nuevas políticas. Creo, pero en términos generales soy muy optimista, sobre todo en América Latina, como pasó en el sector privado al principio, que hubo mucha reticencia o desconocimiento. Creo que hoy en el sector privado la gran mayoría sabe que se compliance, después hay que ver si conocen con precisión, pero soy absolutamente optimista y creo que en esto el compliance público tiene mucho que ver, porque como te decía recién, una de las funciones principales del sector público en materia de compliance es ser un gran sensibilizador y difusor del compliance a impulsar y generar que todos los sectores del sector privado, ya sea el del mercado o de la sociedad civil, porque en el sector privado lo pongo también las organizaciones de la sociedad civil, generen política de compliance. Yo soy absolutamente optimista. Vamos a tener retrocesos que creo que van a ser temporales y creo que situaciones como las que vivimos hoy, las situaciones extraordinarias como la pandemia, genera nuevas discusiones que antes no estaban. Por ejemplo, cómo es el comportamiento comunitario, dilemas de integridad o dilemas éticos que antes ni siquiera eran de uso común. Hoy todo el mundo habla de ética. Te pongo un ejemplo que puede ser chocante, el dilema de la última cama. Este dilema de la última cama, es decir, ¿a quién asistimos ante una última cama para disponer de un enfermo? ¿A quién asistimos? ¿Al más viejo, al más joven, al que proviene de un sector o de otro? Estos dilemas éticos antes no eran de carácter masivo y creo que en eso eh, es una oportunidad. Esta crisis sanitaria mundial es una oportunidad para discutir temas de compliance. Pero insisto, soy absolutamente optimista y creo que nosotros los consultores tenemos una gran responsabilidad en eso, de ser difusores responsables de lo que es el compliance, ya sea el sector privado o público, como me preguntaste por el privado. Pero tenemos una gran responsabilidad porque creo que en el sector privado, después de esta situación, con la que estamos viviendo actualmente, la pandemia, se tiene que plantear dilemas de integridad.
como puede ser el tema de la sostenibilidad o todo lo que es el manejo de las políticas de mercado. Eh, en definitiva, soy optimista, Jimena. Bueno, está muy bien serlo. Yo creo que estamos alineados en ese sentido cuando creíamos que el compliance iba a ser la prioridad última de las empresas en estos momentos, en situaciones de crisis. La verdad es que los hechos me han demostrado lo contrario. Hay una muy fuerte preocupación por las empresas por no solamente la revaluación de los riesgos, sino también por la gestión de la reputación. Eh, Así que la verdad que coincido en lo que comentas. Creo que tenemos mucho trabajo por delante. Y bueno, desde Compliance Sin Fronteras también procuramos innovar en esta generación, dejar huella, como siempre digo, avanzar, innovar y, y una de las cuestiones que queríamos generar es estos podcasts en los que profesionales con la experiencia que tú tienes nos trasladen su visión, en este caso sobre compliance en el sector público, que estoy segura que tendrá eh, un gran desarrollo de los próximos años, ¿no? Sí, sí, creo lo mismo que vos. Tenemos mucha responsabilidad. Nosotros lo que tenemos, que nos dedicamos a este tema, tenemos una responsabilidad extra de ser buenos difusores de las ideas de compliance y sobre todo de los beneficios. Mm. Sí, las ventajas competitivas también en un mercado cada vez más Totalmente. exigente. El mercado se va a tener que adaptar a nuevas regulaciones y a nuevas barreras, que creo que el compliance va a ser una gran solución para pasar esos obstáculos, esas vallas que se van a generar. Sí, Mm. compliance va a ser una herramienta muy, muy útil y necesaria. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un verdadero placer escucharte. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Estoy segura que el resto de suscriptores de Compliance Sin Fronteras estarán muy ansiosos de escucharte, de enriquecerse de todo lo que nos trasladas y, y sobre todo muchísimas gracias por todo lo que nos trasladas y por la experiencia que tienes, ¿no? No, vos, Jimena, yo soy el principal agradecido de esta oportunidad de poder dar mi opinión y por sobre todo desarrollar un tema para generar discusiones, para enriquecerlo y bueno, sobre todo poder estar en contacto con vos en estos momentos difíciles. Somos coterráneos, estamos separados tan solo por un océano, pero hoy esta comunidad de Compliance Sin Frontera es una comunidad virtual, pero que genera vínculos humanos que son insustituibles. Te agradezco muchísimo la oportunidad. No, muchas gracias a ti y invitamos a todos los interesados a sumarse a Compliance Sin Fronteras y como siempre digo, crear un punto de encuentro para todos los que necesitamos enriquecernos y aprender cada día, reciclarnos y reactualizarnos de cada una de las novedades que tiene esta disciplina en constante cambio, ¿no? Sí, sí, es verdad. Te agradezco nuevamente y un saludo para todos. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo.